la llevamos en la página. La tuvimos ahí en la página y fue ciertamente ahí donde nos quedamos. O el Señor que empezó así, Una pregunta pendiente. pura como luz de primavera, Dios en persona te dio su verdad. Según tus enseñanzas El Señor te quiso así, si un individuo fuera de la ley también puede realizar oraciones. y fue tu cuna, Esta cuestión la está ahorita, unidad. no lo que habíamos nosotros hablado hace rato. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos, Buenas noches, Padre David. Padre, buenas noches. Hoy es el tema sobre que, para complementar ciertamente lo que fue el tema de ayer. Si bien ayer hablábamos de los límites de la naturaleza para autosalvarse, Sí, hoy hablamos de la libertad de Dios. Porque el orden de la gracia, lo que hemos estado notando es que ha sido todo un tema que ha tocado aspectos muy diversos, ¿no? claro, que no nos esperábamos incluso, ¿no? Que han salido hasta de las religiones, ¿no? Tantos que en San Agustín y en Santo Tomás marcaron la pauta de lo que fue la evolución de su pensamiento, Sí, porque ellos tuvieron que crecer en esta cuestión. Creo que es de las pocas que podemos con certeza decir en un antes y un después en San Agustín y en Santo Tomás, y es en relación al discurso sobre la gracia. claro. Pero bueno, hoy es importante afirmar que Dios es totalmente libre al dar la gracia. Claro, Y ese es el punto fundamental. No nos perdamos de allí. Es el tema número 10, casi a nivel Dios, diríamos, casi a ¿no? nivel Dios, sí. Número 10, que habla de la libertad de Dios en la distribución de la gracia o carácter gratuito de la gracia. De la misma, sí, claro. Y son 3 puntos que vamos a desarrollar. Sí, Uno es el de la gracia no puede merecerse de condigno, ni de congruo por las obras naturales. sí. No es que es proporcional la gracia a las obras meramente humanas. Sí, La siguiente es, la gracia no puede conseguirse para la oración natural. por la oración natural, sí. No es fruto de la oración la que produce la La gracia. gracia, exacto, sí. El hombre no puede conseguir por sí mismo ninguna disposición natural positiva para la gracia, hay que explicar. Exacto, sí. Les tengo 3 preguntas. Ayer solo respondieron 2 santas mujeres teólogas, Ajá, sí. Ana y Lulú, y las anoté como un punto que habrá extra en su participación. Son las únicas que respondieron a la pregunta de la persona. Ujú. Y también la cuestión sobre, hablaron sobre las notas de la iglesia o lo demás. Claro. Pero aquí hoy les tengo 3 preguntas para el desarrollo del tema. A ver si quedan respondidas y si las pueden contestar antes, mucho mejor. Una, si me porto bien, ¿Dios me da la gracia? Mm. 2, si hago oración, ¿recibo la gracia? 3, ¿el hombre es el que da su disposición plena para recibir la gracia? Que la repitan. Casi escuché a Sol. Habló muy rápido y no. Ahí va otra vez. Número 1. Si me porto bien, ¿Dios me da la gracia? 2. Si hago oración, entonces ¿recibo la gracia? Y 3. ¿La disposición para la gracia es del hombre meramente? Claro. Somos nosotros los que nos disponemos totalmente. Al inicio de la misa me van a decir, Padre, yo he escuchado que siempre dice, vamos a disponernos. ¿No? Antes de participar en los sagrados misterios. Dispongámonos para celebrar dignamente, así dice el ritual de los ritos iniciales. Sí. Dispongámonos para celebrar dignamente los sagrados misterios. ¿Qué es la disposición? ¿Quién da la disposición? Claro. Primera cosa, la primera tesis. La gracia no puede merecerse de condigno
ni de congruo por las obras naturales. Sí, eso es, ¿cómo se llama? Es algo que, digamos así, totalmente obvio, ya estaba prácticamente explicado el día de ayer, ¿no? Se quedaban las obras que el hombre realiza y que puede haber obras buenas, las realiza sin la gracia de los modos que hemos estado explicando, pero se quedan en simple y sencillamente actos buenos, ¿no? No son actos que van encaminados a la justificación, a la salvación, ¿no? Por lo tanto, aquí, cuando nosotros hablamos de que si estos actos, después de haber sido hechos, merecen la justificación, entonces estaríamos hablando precisamente de un merecimiento, ¿no? Ellos se gana la salvación. Cuando aquí nos está diciendo que es la gracia la que antecede a toda esta circunstancia, ¿no? Dios es libre. Como decir que si alguien se portó bien, aunque no tenía la gracia, ya por portarse bien va a recibir la gracia. Exactamente, sí. Es algo parecido a lo que hace la santería, todo tipo de magia, espiritismo, brujería, claro, superstición. Las religiones naturales, que también ayer hablábamos de ellas. Hacer un rito sí, por el que obligas a Dios que realice algo, ¿no? Que haga tu voluntad, ¿no? Sí, al final Dios hace lo que... Porque son muy de Dios, ¿eh? De Diosito. Ya ves, doña Furandriaca, muy bruja, pero tiene la Virgen de Guadalupe allá afuera, ¿no? Claro, sí. Y que es lo que a muchos desconcierta, ¿no? Sí. Creen que porque ya tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe o de la Santísima Trinidad o de la Sagrada Familia en diciembre, ¿no? Ya por eso es por lo que ya es buena, ¿no? Yo para allá, por un pueblo vecino, siempre que paso para ir a mi pueblo, entonces le llamo la bruja litúrgica, ¿no? Porque sí, claro, siempre tiene adornado. Si es tiempo ordinario, son luces verdes, ¿no? Claro. Si ahorita pasan por allí, no digo dónde, encontrarán luces blancas porque es tiempo de... Y la imagen de la ascensión del Señor. También. Y el domingo de Pentecostés, todo de rojo, con la imagen del Espíritu Santo, claro. O quien les da la facultad, se llama, así como en el derecho las facultades, la facultas. Administrativa. La que le da las facultades, o es el niño Jesús, ¿no? O el niñito. Eso es cierto. Sí. O es San Juditas. Sí. Y bueno, sin entrar tanto, aunque ya entramos en la cuestión ya estamos adentro, sí, ya. Pero sería una diferencia entre cuando recibimos una gracia que es totalmente, valga la redundancia, graciosa, gratis, sí. Gratis data, o cuando yo hago algo y entonces Dios se ve obligado, así como que ya. Claro. O cuando hacemos la castigadora, ¿no? Así como que mejor me callo. Ya no voy a decir nada. Y ya por eso tiene que calmarse todo lo que los demás están diciendo. O además tienes que asumir que la persona es víctima, ¿no? Claro. Y entonces dices, no, pues yo tengo que portarme, no puedo ser tan basura, ¿no? Pobre persona, ¿no? Claro. Cuando alguien asume un papel como de mártir y entonces tienes que obligar a la otra persona a que ceda, ¿no? O cuando dice el niño, es que mi papá hizo algo muy malo. Hizo llorar a mi mamá. A mi mamá, ¿no? Claro. Cuando hacemos una serie de gestos o acciones un tanto estratégicas, aunque no siempre es totalmente consciente, puede ser un tanto inconsciente, y que hacemos con esa actitud que alguien haga algo en favor nuestro, ¿no? O la cuestión de la superstición, ya sea a nivel de superstición, ya sea a nivel afectivo, es cuando pensamos que el hacer algo nosotros va a lograr que el otro reaccione. Exactamente. En el caso de la gracia, bueno, si yo me porto bien, entonces Dios tiene que darme la gracia. ¿No ha visto usted la película de Constantine? Sí, que claro, también allí claro. Es donde Constantine hace esta circunstancia, sí, ¿no? sí. Dice, mientras más mande yo a la cárcel, ¿no? Mientras más yo mande al infierno, me tengo la certeza de que me ganaré el cielo, ¿no? O sea... Sí, en todas esas películas donde hay los que luchan contra el demonio siempre le ganan al padre, ¿no? Ajá, sí, exacto. Cualquiera de ellos puede ganar. ¿Por qué? Porque son más poderosos. Claro. Y tienen más razones para obligar a Dios que haga lo que ellos quieren. Claro. Y el pobre padrecito, pues no, pues como es mansito. hasta en esa película no sale como... Ahí lo vence el demonio tomando... Exacto, una intoxicación alcohólica, ¿no? Sí, que no siente porque el demonio le ganó. No tenía fe. Sí, así es. Entonces, como si la fe fuera un poder que yo tengo y no una gracia. Claro.
También ahí aplica lo que decía. La salvación como si fuera algo ganado, ¿no? O sea, por mí mismo, ¿no? Sería una autorredención, Bueno, lo que ahí está nosotros estábamos hablando. la sí, otra lo, vez, ¿no? lo que sería el siguiente postulado también. Claro, Ahorita decir algo que sea, que se merezca, porque hay a la par está la gracia con mis obras, ujú. como si mis obras mereciesen la gracia. Equivalentes también a la gracia, cuando en realidad esto es algo que no será posible. La obra redentora de Cristo nunca podrá compararse con lo que nosotros pudiésemos hacer. Sí, no se puede hacer un dualismo ahí de fe y obras. Lo que Pedro Abelardo en un instante cuando escribe su obra Cur Deus citaremos, Homo, ¿no? habría de hacer en un instante, o San Anselmo también en otro momento, ¿no? Habrían de preguntarse en toda la Edad Media por qué es por lo que Jesucristo ha tenido que encarnarse, ¿no? Y es cuando se establece este hecho de que es para salvar al hombre de una deuda que él mismo nunca podría pagar. Exactamente, y que ninguna de sus buenas obras, por muy buenas obras que son, pero que no tienen esta capacidad de redención, ¿no? Y por eso es por lo que Jesucristo ha hecho algo que el mismo hombre no puede hacer. Al menos a mí me parece que durante todo este tratado de la gracia, esa ha sido una de las preguntas que han definido todas estas cuestiones. ¿Qué cosa es lo que ha hecho Jesucristo que nosotros no podemos Quizá hacer, ¿no? al hablar de la salvación objetiva sea más fácil, por decirlo fácil, comprender que todo es obra de Dios y que no es nuestra. Pero también en el orden de la salvación subjetiva es gracia la salvación. Claro, sí. Tanto la salvación objetiva como la salvación subjetiva, que es todo el proceso de redención y de santificación meritorios para la vida eterna, pues tiene que venir de Dios. Tiene que ser un don, ¿no? Un don. Yo recuerdo que a los, ¿cómo se llama? A los terciarios de la Orden de San Francisco, cuando les imponen el hábito, ¿no? Les preguntan, entre tantas cosas que conlleva el rito, que son cosas muy bonitas, ¿no? Les dice, ¿quieren ustedes la vida eterna? Y ellos responden que sí la quieren, ¿no? Y les dicen, de hecho Jesucristo ya se las ha ganado, ¿no? O sea, la respuesta que dan, ¿no? Ahora, ¿qué cosa será la tercera orden? Pues responder gratis en los actos buenos, responder en agradecimiento, no gratis, sino en agradecimiento a la obra que Dios ha hecho en ellos, ¿no? Que sería precisamente la vida cristiana, ¿no? O sea, una acción de gracias. Nosotros respondemos agradecidos con nuestras obras, con nuestro vivir cotidiano a Dios por la obra redentora, ¿no? Sí, claro que quedan muchas cuestiones sin contestar que iremos avanzando cuando hablemos de la gracia santificante. Quedan muchas cuestiones, bueno, entonces, ¿qué hace el hombre, no? Vamos más adelante, porque si no caeríamos en el modernismo de Lutero. Ahora el hombre, exactamente, todo gracia. No hace nada. Entonces a darle vuelo a la hilacha, a dar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Ahora seríamos discípulos de Nelson Cancela, ¿no? Y de canto de entrada una cumbia. Ah, exactamente, sí, claro, hay que chupar. Bueno. Nelson Cancela, todos ellos se lo saben. Si quiere, ahorita los podemos hacer creo, a padre, que canten a coro a Nelson Cancela. No lo saben, ¿no? Sí, es como cuando les conocen. pregunto si conocen lo de las novelas, dicen, no sabemos. Sí lo conocen, va a ver ahorita, ponga la cumbia que ahorita la saco a bailar hasta... Una vez veníamos en la peregrinación en San Cristóbal, yo me acordé, San Cristóbal de las Casas, Sí. me acuerdo porque son estas fechas de la peregrinación en mayo, eran estas fechas. Así es, sí. Y veníamos saliendo ya en la noche, era en el día, saliendo al desayuno del hotel donde nos quedamos, hacia el mercadito, y entonces ahí íbamos como en fila india, cuando había gente obediente y todo, siguiendo al Padre, como verdaderas ovejas, ¿no? Parecían ejemplos de obediencia, pero empezó una música Y valió todo. y según venían piadosamente hablando de las cosas grandes, y una empezó a hacer así sin que supiera, así como si no, te empezó a mover. El populacho la llama, ¿no? El puerquecito se empezó a mover solo. No, pues ya conocía el ritmo. Claro, no, hombre. Entonces tu tesis tiene sentido. Sí. Claro, exacto. A las pruebas me remito, claro, o sea, podrán haber excepciones, sabrán decir, no, padre, yo a Nelson Cancela no lo conozco, Yo mejor a no sé Celia quién Cruz. es, exactamente, es mejor Celia Cruz, ¿no? Cosas así por el estilo. Sí. Vamos al segundo postulado. La gracia no puede conseguirse por la oración natural. Sí.
Claro, esta es una circunstancia más o menos como lo que nosotros en otro momento hemos dicho con respecto a la fe, ¿no? La fe no se ora para tener fe, sino que porque tenemos fe, oramos, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿por qué es por lo que rezamos? Porque la gracia nos ha llevado a la oración, porque la gracia sostiene nuestra oración. Pero no porque a través de la oración nosotros pidamos la gracia, ¿no? O sea, son cosas diferentes, ¿no? Una persona que no tiene fe no ora. Pues no, o sea, deberá de tener otra cosa, ¿no? Ya ven por qué en la hora santa insisto tanto, que hasta no lo han podido digerir algunos, de que a veces empieza más que una oración, un monólogo así, Monólogo, ¿no? sí. Así como que espantoso, donde me estoy expresando, como dice, sangrando por la herida, ¿no? Y empiezo yo a hacer así una disque oración, donde en realidad no estoy hablando con Dios, sino que estoy expresando todo mi dolor, todo lo que siento, un desahogo. Y dicen, padre, me dijo alguien, es que yo les dije, fui una vez a una persona en la hora santa y le dije, deja el micrófono, ¿no? Porque estaba haciendo todo un teatro. Sí, dije, deja por favor el micrófono. Y les dije después a los grupos, miren, hay que preparar el esquema. Desde ahora, antes se revisa el esquema Claro. para la hora santa, porque nos pueden sorprender con que agarra a alguien el micrófono y empieza a hacer una serie de cosas que no son oración. Claro. Y me dijo alguien como argumento, padre, pero después de que yo hago esa oración, me siento bien. Peor lo dejó, ¿no? Claro, porque entonces estamos reduciendo la circunstancia de la oración a una cuestión anímica, ¿no? Y la gracia no es una cuestión anímica, la salvación no es una cuestión anímica, la redención no es una cuestión anímica. Ahí es donde está la excelencia del método de la lección divina, ¿no? Claro. Que te lleva desde la lección hasta la contemplación. Sí. Y en la contemplación, ¿qué cosa es? Si no es Dios el que ora en nosotros, la gracia. Claro. Sí, ya no es que tú dices palabras, sino que... Tenemos un diálogo, hay un diálogo. Sabes que hay alguien que te ama y tú hablas con ese que te ama. Que es lo que decía ¿cómo se llama? El campesino, el cura de Ars. El cura de Ars. ¿No? Me ve y lo veo. Y lo veo, exacto, ¿no? Sí. Me ve y lo veo, ¿no? Exactamente. Y ya se fue el cura de Ars y dice, me fregó esto. Exactamente, sí, claro. Pero tiene razón. Porque es allí, ¿no? Porque está en un diálogo, ha llegado el momento de la contemplación, todas las capacidades encauzadas hacia Dios, ¿no? Pero dicho de otro modo, ¿la oración produce la gracia? No. ¿O la gracia produce oración? La gracia produce la oración, exactamente, sí. Entonces, ¿puedo orar sin la gracia? Una oración que al orar no es verdadera oración, sino es un acto gracioso. Claro. Sorrenta. Ora, bueno, en el sentido de que estricto de la palabra, orar. Exacto, orar. Pues es que no se puede orar sin la gracia, digámoslo así, ¿no? O sea, no puedo orar. Hay diversas acciones que una persona puede hacer internas hacia el externo. Unos pueden ser monólogos, como decimos. Exactamente. Otra puede ser soliloquios, ¿no? Exacto, sí. Un soliloquio. Otra vez. Hasta San Agustín tiene un libro que yo leía, un soliloquio. Sí. Agustiniano. Las mismas confesiones, ¿no? Que siguen más o menos este género literario, exactamente, de un monólogo, de un soliloquio, sí, siguen más o menos estas. Puede haber otro género que se asemeje un poco a una elucubración, o que tenga que ver con revelaciones privadas, que ya eso es otra cosa. Claro. Sí, que fuesen genuinas, ¿no? Como cuando citaba yo al padre Gobi, que hablaba de unas intuición, amoniciones o lo que fuera al interno, ¿no? Por la vida de Jesús, de esta santa, no es Picareta, esa es la que escribe sobre la vida de Valtorta, exactamente, sí, por ejemplo. Sí, ¿no? que son ambas italianas y que van por la misma línea, Valtorta que Picareta. O también muchas cuestiones de algunos místicos, ¿no? Claro. O de algunas obras con un estilo así como que dijo el alma a Dios, como de Tomás de Kempis en el Imitación de Cristo, claro, ¿no? Claro. Pero bueno. Es que con esto lo que se quita, digámoslo así, es este hecho de la meditación que se tiene de parte de los maometanos o de parte de los budistas, las meditaciones para obtener algo, ¿no? O sea,
Ellos no meditan porque a sí mismos ya la gracia o la fe ya se hubiesen dado, sino porque ellos a través de la meditación quieren alcanzar algo. Es lo que nosotros también hemos dicho en otro momento con respecto al autoperfeccionamiento. La oración no es signo de autoperfeccionamiento o no es método de autoperfeccionamiento. La señora aquella que dice, es que cuando yo rezo, ¿no? Tengo garantía de que soy buena, ¿no? Porque el airecito del Espíritu Santo me está dando y me levanto 1,5 metros del suelo, ¿no? No es un autoperfeccionamiento, ¿no? Sino que la oración es producto de haber sido redimidos de la gracia, de gratitud, ¿no? Ahí tenemos varios textos bíblicos que sostienen la tesis número 2, que hay que reflexionar junto con la cita del Concilio de Orange, el Concilio segundo, porque estamos en otro, y también textos de San Pablo, sobre todo, Sí, en la de Romanos y Corintios. que ya la habíamos citado. Ya se había citado. La primera de Corintios 12:3 ya la habíamos citado, que es, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu el que ora en nosotros. Claro. Y San Agustín, para terminar este punto, dice que la oración obradora de salvación es efecto de la gracia de Dios. Porque estamos hablando de una oración que te lleva a la justificación. Claro. Estamos hablando de una oración que produce acción de justificación y acción salvífica. Por ejemplo, que perdona los pecados, por ejemplo, ¿no? O sea, que pedimos al Señor que nos perdone los pecados. El acto de contrición perfecta, por ejemplo, También. ¿no? O sea, Hoy me preguntaba alguien, te Sí, interrumpo, no. sobre la cuestión de la confesión, uh-huh, sobre el temor de que alguien enfermo pudiera tener el deseo de una confesión, sobre todo quienes no lo hicieron en mucho tiempo, no, y que pudieran estar en una situación así, que uno piensa, bueno, está en pecado porque no se ha confesado, la confesión sacramental. Y yo les recordaba que a los obispos, citando el Catecismo de la Iglesia y también toda la tradición sobre lo que es la contrición perfecta, claro, en algún caso, y creo que se tipifica muy bien, una persona pues en su contrición perfecta obtiene el perdón de los pecados, porque claro. no tiene posibilidad de tener acceso a recibir el sacramento de la reconciliación. Eso es por una parte desde el punto de vista Sí. de ley meramente humano, pero tampoco uno puede especular nunca con la salvación o la condenación, dicho de manera negativa, ¿no? Claro. Como nadie puede decir, fulano está en el infierno, ni de Judas podemos afirmarlo, Porque de eso la Iglesia nunca lo ha dicho, ¿no? porque estamos hablando que Dios es libre en la gracia, Claro, y da cuando quiere la y a salvación, quien quiere, claro. y uno a veces dice, bueno, Pero es que partiendo, Padre, de lo más básico que nosotros tenemos con la situación del sacramento de la confesión, ¿cuál es la materia? Cuando tantas veces que hemos preguntado, la materia ¿cuál del es la sacramento. materia del sacramento de la confesión? Pues lógicamente no son los pecados, ¿no? O sea, porque muchos ¿Cuáles tienen- son? A ver, que digan los que recibieron el curso de Derecho Canónico. Exacto. Espero que me escriban, no me pueden fallar. Rocío, Lulú, Mónica. Ana, Mónica. Eso Por es lo menos ustedes quiero que me digan ahorita cuál es la materia, no la forma, la materia del sacramento de la reconciliación. es que eso, Tienen algunos segundos mientras lo dice el Padre. eso es una cuestión bastante básica, ¿no? Porque muchos tienen esta idea, voy a confesarme y lo importante son mis pecados, ¿no? Cuando en realidad la importancia no radica aquí en el peso En de los los pecados en sí ¿no? mismos. Claro, sino que radica en otra cosa que es mucho más Que están importante. por contestar aquí. Exacto, que estaríamos esperando que lo contesten ustedes para que así como cuando reciben visitas en la casa, ¿no? Y el chamaco está dando guerra, ¿no? Dicen, lúcete y ya va a llegar tu momento, ¿no? Igualito ahorita para que aprovechen ahorita para lucirse, para que veamos cómo han dado fruto las clases de teología, ¿sí? Que Vamos a ver. sería muy bueno, ¿sí? Que nosotros pudiésemos ahorita constatar, ¿no? A ver si dice. Ya está Eli. Ajá. Muy bien, Eli, no te mencioné y eres tú aquí. Gracias por el mensaje de hoy. Saludos a ti y a tu familia. Con mucho gusto, saben que se les quiere. Hasta el Adrián también. También Anita, muy bien, Ana.
Y Lulú, muy bien, no me fallaron, muchachitas, ¿eh? Muy bien, ya está. Entonces sí, ya Ya, está. ya lo dijeron. Pues entonces eso tiene que ser, es el arrepentimiento, lógicamente, ¿no? Trabajamos en este sacramento, pues a través del arrepentimiento, ¿no? Para que se perdone un pecado es necesario que se arrepientan, ¿no? Si el confesor en algún momento no viese que están arrepentidos, pues lógicamente no le puede dar. No tiene la materia. Exactamente. Aunque tenga la facultad y la potestad. Y que a la persona haya dicho el pecado, Lo haya incluso dicho. que lo haya dicho, ¿no? Pero si por ejemplo le dice, pues mire padre, es que yo hice esto, pero ¿sabe qué? Que muy bien lo voy a volver a hacer, ¿no? Entonces, pues... Lo que logra que sea efectivo y sea válido el sacramento, junto con la absolución del ministro facultado, es el arrepentimiento de los pecados, o la llamada Claro. contrición perfecta, que exactamente. aunque, claro, que en el caso del sacramento, aunque no hubiese la contrición perfecta, bastaría la contrición imperfecta. Claro. Pero en el caso de una situación como esta, donde no hay posibilidad de acceder al sacramento, pues sí, ahí sí se exigiría la contrición perfecta para poder recibir el perdón de los pecados. Claro. En este momento principalmente, y con el propósito de confesarse tan luego sea posible, ¿no? O sea, yo en este momento me arrepiento de lo que he ofendido a Dios porque Él es bueno, porque es amor, no por el acto de la condenación de que me puedo ir al infierno, o del miedo al demonio, etcétera, sino por el hecho de que Dios me ama, que ha entregado a su Hijo Jesucristo, que me invita a la vida eterna, y sentir que por el... sentir es una cuestión simbólica, y creer que por... he perdido eso a causa de mis pecados, ¿no? O sea, entonces en ese instante yo le pido perdón al Señor porque lo he abandonado, porque me he vuelto a las cosas materiales, a las criaturas, diría el catecismo de la Iglesia, y ahora quiero estar de nuevo en amistad con Él, me arrepiento, ¿no? Eso sería un acto de contrición perfecta, ¿no? Tercera cosa, el hombre no puede conseguir por sí mismo ninguna disposición natural positiva, aquí el término hay que explicarlo, sí, para la gracia. Hablamos de la disposición. ¿Cuál sería la disposición positiva y cuál sería la disposición negativa? Porque hay una disposición negativa. La disposición tiene que ver como el vaso que deja que la gracia tome la forma del vaso. Entonces, el recipiente y el contenido, que es proporcional lo que se recibe, ciertamente el contenido, la forma, y aquí es la diferencia, la forma, no la causa. claro. Porque eso se va a ver también en el apéndice que les vamos a dejar de tarea. Aquí es importante que estamos hablando de la forma, para que pueda el quitar obstáculos, por decir, de esa, en la disposición, sería la disposición negativa. Sí. Pero la disposición positiva sería el que dependiera del recipiente, en este caso, la causa de ese contenido salvífico. Y entonces, en ese sentido, no podemos decir que es la persona humana quien adquiere por sí sola la disposición positiva en el orden de la gracia. Claro. Hemos por eso hablado de la gracia que antecede y la gracia que sostiene, ¿no? Y se necesita definitivamente de una gracia que mueva a la disposición, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y después una gracia que sostenga en este acto de disponerse, de purificar, de limpiar, para prepararse a recibir lo que Dios le ha querido dar, que en el fondo es la salvación, en el fondo es Jesucristo, ¿no? Por disposición se entiende la susceptibilidad de un sujeto con respecto a la recepción de una forma, es decir, de alguna determinación, mientras que la disposición negativa solamente aparta los estorbos que impiden la recepción de la forma. La disposición positiva hace que el sujeto esté de tal manera apropiado para la recepción de la forma que obtenga cierta ordenación a dicha forma y que la forma aparezca como perfección natural. Okay. Hay que distinguir entre la disposición positiva para recibir la gracia y la llamada potencia obediencial.
porque no hay que confundirla. Es aquí donde hubo una evolución del pensamiento agustiniano y de tomista, Sí, porque no es lo mismo hablar de disposición, porque aquí estaríamos hablando de que le corresponde de por sí actuar positivamente, que una llamada potencia-obediencia. ujú, Ahí hay que ir a los conceptos de potencia y acto en filosofía. claro. Cuando hablamos de potencia, sí hablamos de un ser que tiende hacia la perfección. Esta tendencia, esa capacidad, ¿sí? El capax Dei, del que habla el catecismo de la Iglesia, se refiere a esta capacidad que la persona humana tiene para poder ser perfeccionada. Ujú. Pero no que ella actúe esa perfección o que la naturaleza por sí misma vaya tendiendo a la perfección. La naturaleza cuando se da de un modo y no cambia, porque si no seríamos como Darwin, que pensó que La evolución, la evolución es que brincó una especie a otra. claro. No, la especie marca una naturaleza y la naturaleza está como encerrada, ¿no? Claro. El desarrollo de ella no significa que cambie. El perfeccionamiento no significa que ella se vaya autoperfeccionando, porque entonces brincarías, que fue el gran error de Darwin, pensar que brinca una especie a otra especie. Que evolución es un cambio. La evolución es un cambio y puede ser una perfección, pero no significa una autoperfección, no que se modifique la naturaleza. La naturaleza puede modificarse, es una ya. Es que debe de actuar de acuerdo a su ser. O sea, la naturaleza no puede actuar de otra manera que como su ser mismo, ¿no? Ni más allá de su ser mismo, Claro. ni menos de su ser De su mismo. ser mismo, claro. Lo que te decía de la obra de San Agustín, muy interesante, un opúsculo, se llama De Natura Boni, Ujú. que hablaba como argumento para negar que pudiera el mal ser parte de la naturaleza. Y dice, el mal no puede ser parte de la naturaleza, porque la naturaleza nunca tiende contra sí misma. Claro. Y el mal es un actuar contra sí mismo. Es lo que también en su otra obra de Génesis contra maniqueos. Contra maniqueos, ¿no? porque ese era el maniqueísmo, era precisamente la postura dualista de que estaban el bien y el mal luchando siempre contra sí. Impugnan, sí. Y Exacto. San Agustín fue 9 años maniqueo. Claro, que lo conocía muy bien a la Claro que perfección. conocía el maniqueísmo. Me recuerda alguna cosa, pero ok, Nada, continúa. no te recuerdan. No. No es de Dios, es su recuerdo. El hombre no puede conseguir por sí mismo ninguna disposición natural positiva para la gracia. Ahora, hay que distinguir entre la disposición positiva para recibir la gracia y la llamada potencia obediencial con respecto a la gracia, que es la capacidad, eso sí, pasiva, en la naturaleza espiritual del alma para recibir la gracia, o del espíritu angélico también, para recibir en sí la gracia. Esto que está usted diciendo, no será más o menos lo que en la Sagrada Escritura en algún momento se ha ido hablando como la reproducción de la imagen de Cristo, que el cristiano, a lo que el cristiano debe de tender, ¿no? Que Jesucristo, cuando llegan los que lo escucharon predicar y todos ellos llegan y le tocan, Jesucristo dice, no os conozco, ¿no? Y, nuestro querido San Juan Crisóstomo responde, ¿no? Dice, ¿por qué les dice que no los conoce y no les dice que no son buenos? Dice, sino que lo que esperaba Cristo encontrar en ellos eran sus mismos rasgos para poderlos reconocer, ¿no? Exacto. Y lo que San Pablo en otro instante habrá de decir en la segunda carta a los Corintios, llevamos este tesoro en vasos de barro para que se manifieste que lo sublime de este amor viene de Dios y no viene de nosotros, reflejando en nuestro rostro el esplendor de Cristo, ¿no? Más o menos es lo que... Bien, no es posible la disposición positiva natural para la gracia. Ya dicho, afirmado. Sí. Hablando de la disposición positiva, de la negativa podríamos decir que es a uno a quien le toca quitar los obstáculos. Los obstáculos, exacto. Pero no la disposición positiva, porque al final disponer para poder entrar en el orden de la salvación también es gracia del Señor. No es posible para la gracia, porque entre la naturaleza y la gracia no hay proporción intrínseca. Sí. Son entes de diferente nivel, ¿no? Claro, son naturalezas diversas. Claro. No hay una proporción intrínseca, sino que por el poder de Dios, porque es Dios y sus atributos divinos, Él puede actuar en favor de la persona humana.
Pero la persona humana y la naturaleza humana no puede inserir en la naturaleza divina. No hay una proporción intrínseca. Hablaríamos de una analogía, pero no de proporción intrínseca, porque entonces estaríamos hablando de que más bien es de atribución y no de proporción, porque no es en razón de que cada uno mantenga proporcionalmente entes que los puedan analogar, sino una analogía de atribución, porque hay un princeps analogatum que es Dios, y en razón de él se puede entender también la disposición de la naturaleza humana. Claro. Esto más o menos sería lo que vamos a considerar ahora en la fiesta de la Ascensión del Señor, ¿no? Tiene que ver esta cuestión, ¿no? Jesucristo que toma una naturaleza, ¿sí? Y que esta naturaleza humana la lleva ahora de regreso al cielo, ¿no? Y glorificada, exactamente, ¿no? Y que para eso él, por la obra redentora, le ha merecido su entrada al cielo a la misma carne, ¿no? Y arrastrando todas las cuestiones que ahorita en este instante hemos explicado, ¿no? Ahora sí viene la sesión de las preguntas. ¿Preguntas? Vamos a ver. Chelo, es una pregunta. La gracia es un don gratuito e inmerecido de Dios que me da por su benevolencia, independientemente de mis actos. Lo que quiere es que me salve y obtenga la vida eterna. Bueno, hay que distinguir, Chelo, ¿cuál gracia? Sí, la gracia salvífica, sí, la que nos lleva de algún modo, siempre será un don gratuito e inmerecido, sí. Por eso hablábamos del mérito que le antecede. Ayer hablábamos precisamente de eso, que no le antecede un mérito a esa gracia que recibimos. Padre, han estado respondiendo a las preguntas que nosotros les hemos estado haciendo. A ver. Sí, y esta es bastante interesante porque ahora son puras respuestas y tenemos muy pocas preguntas. ¿Sí? Durante las respuestas que hemos estado haciendo, ¿sí? Las preguntas que hemos estado haciendo durante este tiempo. Respuesta a la pregunta: si me porto bien, Dios me da la gracia. Anita dice: la gracia no me es dada por mis méritos, sino me viene dada gratuitamente por Dios. Respuesta de Sonia: la oración idónea es fruto de la gracia del Espíritu Santo. Ahora de Anita otra vez: no, la oración es posible con la ayuda de la gracia proveniente de Dios. Ana también. Sí, Ana también, sí. Elsie Ross Gamp, respuesta 1: Dios nos concede la gracia, pero no basta solo portarse bien. Él nos guía para efectuar actos salvíficos. ¿Sí? Susana Rodríguez. Bueno, aunque la pregunta era si al portarnos bien recibimos la gracia, pero no es falsa la afirmación que hace él. Sí. No basta solo portarme bien, dice ella, ¿no? Él nos guía para efectuar actos salvíficos. Sí, que era el tema de ayer, Elsie, que efectivamente, pero la pregunta era precisamente si ya comportarte bien, entonces Dios está obligado a darte la gracia. Susana Rodríguez: mis actos buenos no merecen recibir la gracia la recibimos por su amor. Lulú Lagunes: es que la oración es efecto de la gracia de Dios. Susana González: la gracia es un don otorgado por Dios. Orar o no orar, tenemos el libre albedrío. Respuesta de Susana Rodríguez: a ver otra vez esa, no. La gracia es un don otorgado por Dios. Orar o no orar, tenemos el libre albedrío. No estamos hablando de que si somos libres para orar, claro, pero no porque tengas el libre albedrío oras, no porque estés haciendo un acto que parezca oración, como decíamos, ya es oración. Para que sea realmente oración, no procede meramente del mérito humano, sino que hay una gracia que te lleva a la oración. Cuando nosotros hablábamos también de la oración, yo recordaba mucho de que, por ejemplo, los psicólogos piden que en algún momento que se haga una catarsis y que se hable, ¿no? Y muchas veces se confunde dentro de estas cuestiones de la oración y de los soliloquios y de los monólogos, se confunde esta cuestión.
se cree que orar es sencillamente una catarsis, hablo todo lo que yo tuviese que decir o que tuviese que reprochar y ya con eso ya me siento bien, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a ciertos grupos, no estamos rechazando ni diciendo que estén mal, sino que los conocemos, y lo hablo a título personal, Sí, y los queremos de tal modo que descubrimos que hay tantas cosas maravillosas. Por ejemplo, pienso yo en el inicio de mi proceso, lo que fue la renovación en el espíritu Claro, cristiana, claro. ¿no? Católica. Pero aquí sirve a veces de ejemplo, lo puse un poco de ejemplo cuando hablamos de los carismas, y ahora también para la oración, porque lo dice el mismo apóstol, ¿no? Sí, Y lo dice el mismo Jesús, no con tanto hablar ya estás haciendo oración. Y luego se cae en esta línea, quienes tienen el don de la oración, está bien dicho, pero aguas, porque son carismas que son transitorios. claro. Y a veces más que una oración, lo que se hace ahí en la asamblea, sobre todo cuando el pastor no está al tanto, y entonces se deja al grupo que camine, Camine y solito. empiezan a surgir cosas extrañas en la asamblea, Claro. donde el coordinador asume posturas de pastoreo y no está todavía, no está listo porque no tuvo todo un proceso y además no tiene la ordenación sacerdotal, y empieza a haber ciertas desviaciones y se puede notar una de ellas en la oración. Claro. La oración se convierte como un escándalo, un ruidajo. ¿Quién dice que tener el don de lenguas lo tienen todos y que no hay interpretación? Claro. Se dice de un don de lenguas cuando hay interpretación. Cuando hay uno que interpreta. Claro, si no, ¿qué sentido tiene hablar en lenguas cuando nadie las entiende? ¿Sí? Cuando se convierte en un modo como de autoafirmarse de que yo tengo este don, ¿no? Pero, digo, eso no quita todas las bondades de un grupo que son reconocidos, que son legítimos y que van buscando pues la voluntad de Dios, pero hay muchas cosas que aquí nos sirven de ejemplo en el orden de la gracia, porque hablamos del Espíritu Santo. Y es que también muy en el fondo es un deseo de quererles ayudar, no es un deseo de destruir, ¿no? O sea, es un deseo de querer ayudar. Por ejemplo, con esta misma circunstancia de cuestiones de que pecadores y toda esta cuestión, ¿no? También conocemos movimientos en los que hemos estado y cosas así por el estilo, pero que corren siempre el riesgo de llegar a ser psicologizadas nada más o quedarse en esta cuestión de catarsis, como lo venía yo diciendo, ¿no? Pero que no cumplen la función de lo que verdaderamente la oración debe de ser, ¿no? Entonces, por eso es por lo que siempre debemos de tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado en lo que hacemos, y como usted decía, es importante la situación esta de que el pastor esté al tanto de estos movimientos, ¿no? Porque hay una gracia especial, la gracia del pastoreo. Movimientos que queremos mucho, aunque luego sean movimientos que dicen que no son movimientos, pero que los queremos mucho, son ¿no? movimientos. Los queremos mucho, ¿no? Y que por eso precisamente les decimos estas cuestiones. A ver, entonces, en respuesta de Lulú, dice, ¿es la oración efecto de la gracia de Dios? Es así afirmativo. Después, Susi González, la gracia es un don otorgado por Dios. Esa ya la había dicho. Respuesta de Susi otra vez, la gracia es la que produce la oración, ¿sí? Respuesta de Elsie, la oración es un acto que nos acerca más a Dios, y al abrirle nuestro corazón y sentirlo a Él, es la gracia que nos regala. El abrir nuestro corazón y sentirlo a Él es la gracia que nos regala. Graciela Regis, la disposición del hombre va a la par de la gracia de Dios, no como invitación, sino como apoyo, ya que mientras actúa la voluntad, actúa la gracia. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién apoya a quién? La disposición del hombre va a la par de la gracia de Dios. No como invitación, sino como apoyo, ya que mientras actúa la voluntad, actúa la gracia. No en todos los casos, solo en el caso de la gracia concomitante. Pero aquí estamos hablando de que hay una gracia antecedente, que fue la de emoción. No emoción, sí, moción. Exacto, sí. No van a la par, ¿no? Y no colaboran mutuamente, sino que es ahí el artículo que hoy se les va a dejar de tarea, habla de la colaboración con la gracia, no de que Dios colabore con el hombre para que el hombre se salve, como cuando decimos Jesucristo es Dios que se hizo hombre,
Claro. No es un hombre que llegó a ser Dios. Claro, sí. ¿Ya? Sí, no, o sea, la iniciativa viene siempre de Dios, ¿sí? Esto es lo que este tratado en un momento está queriendo definir, ¿sí? La iniciativa viene de Dios. Y lo segundo que quiere definir, por lo tanto, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Debemos de entender que tenemos un resabio de mucho tiempo en el cual estamos luchando con un pelagianismo muy curioso, muy jarocho, ¿no? O sea, porque así como que durante bastante tiempo nos hemos quedado con el hecho de que yo me lo tengo que ganar, yo me tengo que esforzar, y ha llegado el momento de reubicarnos, ¿no? Porque tenemos que ubicar esta circunstancia. Por eso tuvieron tanto éxito hace mucho tiempo algunos grupos que llegaron diciendo, pues es que la gracia es que es Dios, es Cristo que está resucitado, tú no tienes que hacer nada, tú eres pecador. Tuvieron éxito porque eran el descargo que ahora se tenía de una imposición y de un esfuerzo. Pero aquí tenemos que llegar al equilibrio, tenemos que llegar a la verdadera doctrina, que sin caer en un protestantismo, sin caer en un pelagianismo, para poder lograr... Y es lo que estamos haciendo. Exactamente así. Es lo que estamos haciendo. Regir, actúa la gracia. Consuelo Lanoy. La gracia es un don gratuito e inmerecido de Dios que me da por su benevolencia, independientemente de mis actos. Lo que Él quiere es que me salve y obtenga la vida eterna. Después, Mateo. No, pregunta. No, ahora dice que una pregunta. Se le doctrina los evangelistas. Exactamente, sí. Pregunta. Mateo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo saber que en mi oración no me quedo solo a ese nivel sin ejercer la gracia en mi pedir? Otra vez. Mateo nos dice, pedid y se os dará, Sí. buscad y hallaréis, Sí. llamad y se os abrirá. Sí. ¿Cómo saber que en mi oración no me quedo solo a ese nivel sin ejercer la gracia en mi pedir? Que sea una cuestión meramente humana, como lo que nosotros estábamos diciendo, sin tener la cuestión divina. Algunos místicos como Santa Teresa hablaba o también de San Ignacio, sobre el discernimiento de espíritu, ¿no? Entonces, algo que te ayuda a discernir son los frutos, porque el mismo Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, los frutos después de la oración. ¿Qué queda después de la oración? ¿No? Si queda una inquietud, por ejemplo, un joven que ora y que al final de la oración dice, pues ya oré y entonces ya no voy a hacer la tarea, ni voy a ir a la escuela, ni voy a obedecer, ¿no? Claro. Si un joven que dice, me he dedicado a orar estos días y he estado pensando sobre mi vocación, qué es lo que Dios quiere de mí. Y poco a poco me he ido iluminando y estoy casi decidido a optar a hacer lo que Dios me está pidiendo, que es ser sacerdote. Claro. Entonces dices, ahí hay un fruto, ¿no? Claro, de la oración. Entonces la oración debe dejar frutos. Una persona me dijo, me está pasando esto y esto y esto, y le dije, es que haz oración. Y me dijo, ya hago oración. Le dije, cambia esa oración, ¿no? Porque la oración tiene que estar mal hecha, ¿no? Hay fruto, debe dejar frutos, no te está dejando frutos. Y yo hablaba precisamente de que había una situación de depresión en el alma, y no precisamente de aridez espiritual como algunos místicos, sino algo realmente desproporcionado al tiempo que dedicaba para orar. Entonces digo, esa oración no era buena, habría que cambiarla. Claro. Yo pensaría precisamente en el hecho de tener cuidado, porque algo que nosotros denominamos oración, pero que en realidad es un discurso humano, me llevará nada más a sentirme bien, ¿no? Pero no me dará nada más, ¿no? Sí, algo de lo que usted decía sobre los frutos, ¿no? Por ejemplo, la oración me prepara para el día, por eso necesito yo rezar, ¿no? La oración me da luz sobre determinadas circunstancias que yo estoy pensando, en cómo dirigirme, en cómo hablar, ¿no? La oración destruye en mí mismo varios engaños que tal vez yo allí pudiese estar teniendo, ¿no? O sea,
me imagino, me acuerdo yo de Juan 23 cuando lo llama el Papa, ¿no? Y le dice, he decidido que usted se vaya a París, ¿no? Le dice a Angelo Roncalli, ¿no? Le dice, he decidido que usted se vaya a París. Y le dice, pero señor, es que yo no sé francés. Y dice, lo decidí en la oración. Y le dice el otro, entonces me sobra tiempo. Dice, mándeme, me voy ya, ¿no? O sea, las decisiones que son tomadas en la oración y todas estas circunstancias que son bastante asertivas, ¿no? Y que lo vamos conociendo, que es verdadera oración a través de los frutos. Jesucristo iba a orar como cuando iba a elegir a sus apóstoles, ¿eh? Marcos 13, ¿no? Baja de la oración y los elige y los llama a cada uno por su nombre. Y tantas ocasiones como en la transfiguración o como también en el huerto de los olivos, lugar muy favorable para la oración. Maestro, como enséñanos a orar. cuando fui allá a Asís y bajando a San Damiano, en ese plantío de olivos hermosos, Sí. y que se piensa que a lo mejor en ese trayecto compuso el cántico a las criaturas. Dije yo, bueno, qué gracia no hizo San Francisco aquí para orar, ¿no? Las criaturas allí, claro, sí, exacto. Pero bueno, un lugar favorable en la oración donde había frutos y donde tenía que tomar decisiones ponderadas, ¿no? Claro. Fruto de la oración. Pero también la cuestión está, ahorita me acuerdo con respecto a esto, de el tratado aproba, ¿no? De ¿cómo se llama? La carta aproba de San Agustín, que trata sobre la oración también, ¿no? Y que está citada por allí en nuestro... Ajá. Y que en un instante precisamente es este argumento, ¿no? Ella, porque es una mujer, ¿no? Le pregunta a San Agustín con respecto a la oración. Se piensa que quizás sea simbólica. Y también, exactamente. Sea una comunidad. Exacto. Y le pregunta que cómo es esto de la oración. Y una de las reglas que le habrá de dar San Agustín a esta mujer es que todo tiene que ver con los mandamientos, por ejemplo, ¿no? O que lo que nosotros rezamos no puede ser otra cosa fuera del Padre Nuestro, o así, y eso le lleva a desmenuzar todo el Padre Nuestro posteriormente, ¿no? Yo creo que tenemos varios indicios como para poder intuir cuándo nuestra oración es correcta o no. Por ejemplo, el hecho de orar con la iglesia, ¿no? O sea, oramos con la iglesia. Este hecho nos da la certeza de que está bien hecha nuestra oración, ¿no? Por eso es por lo que tanto encomio con las laudes y las vísperas, ¿no? Porque en ese instante estamos orando juntos, ¿no? Y con toda certeza nuestra oración no estará mal, ¿no? Cuando esa oración me lleva a ir en contra de lo que me está mandando la iglesia o mis pastores, ¿no? El fruto de esa oración es la desobediencia. No puede ser. El Espíritu Santo es obediente. Porque dice una mujer, Padre, me pasé toda la noche orando, ¿no? Y en un momento la Virgen me habló y me dijo que se suspenda el retiro y la vigilia de Pentecostés. Dice el Padre, ¿cómo a qué horas te lo dijo la Virgen? Dice, pues ya era la madrugada, fue como a las 2 de la mañana. Dice el Padre, ay, mira, no te preocupes. Como a las 10 de la mañana vino a verme la Virgen y me dijo que se cancelaba todo lo que te había dicho, ¿no? Así merito, ¿no? Y la oración da frutos de Pascua. Frutos del Espíritu Santo son frutos de la gracia y de la oración. Por eso los frutos del Espíritu Santo, los frutos y los dones son del Espíritu tal cual, y los frutos son lo que produce el Espíritu y sus dones, ¿no? Entonces hay que distinguir entre los dones y los frutos. Entonces la oración debe dar fruto, porque es una acción de Dios que pasa a través del tiempo que dedicas y de la disposición negativa, en este caso, en la que puedes tú participar. Claro. Pero, por ejemplo, también la oración es un acto comunitario, no es una cuestión solo. ¿Sí? Sí, Padre hay nuestro, que hablar de eso. Sí, Padre nuestro. El nos. O sea, la cuestión no es que la oración, por eso decíamos... Bueno, en el ejemplo que puse le puedes sacar, pero 1000 errores, ¿no? Hombre, uno de ellos es ese, ¿no? No. Alguien que ora así solito y que cree que... Muy al contrario, ¿no? O sea, yo quisiera anexarlo a esta cuestión, ¿no? Que la oración es un acto, es un acto comunitario. El problema ha sido que se han permeado muchas veces pensamientos de la New Age
y han llevado a la individualidad, al individualismo, no a la individualidad. Y se ha llegado a pensar que la religión es una cuestión individual, cuando en realidad el cristianismo es una cuestión comunional, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad, no hablamos de un grupo, No, claro. hablamos de la iglesia. Claro. Porque cuando hablamos de comunidad, la única vez que veo que está expresada la comunitas, al menos en el derecho canónico, en el 515 el canon, Sí. se lo refiere, por ejemplo, a la parroquia, ¿no? Y en la Sagrada Escritura, cuando aparece la comunidad, que por ejemplo en los Aparece Hechos de los Pedro. Apóstoles, exactamente aparecen Pedro, Los aparecen los apóstoles. aparecen toda la organización que se tiene, y eso es la organización que se piensa que desde los orígenes existe, ¿no? O sea, aparecen ellos rezando, aparecen ellos celebrando la Eucaristía. Entonces, si nosotros quisiéramos saber si nuestra oración está bien, debemos de encontrarle estos rasgos, ¿no? Un rasgo comunitario, tiene como centro a la palabra de Dios, estamos en la escucha, y todo esto que nosotros hemos en este momento un poquito desmenuzado, ¿no? Vamos pues concluyendo. Una última Ok. respuesta, Perdón. ¿sí? De Anita, ¿sí? No es posible conseguirla por sí mismo, la gracia, sino que necesita la gracia de Dios que actúa siempre en favor de la persona humana. Bien. Ojalá y en sus próximas respuestas me hagan la distinción, manejen ya la distinción entre disposición positiva y disposición negativa, que es clave. Y también para el siguiente trabajo que les voy a pedir es hacer distinguir entre lo que ya decía al inicio, lo que es la forma y lo que es la causa. El siguiente trabajo, antes se me ocurrió decir algo que desde sesiones pasadas podría no haber dicho y que es importante. Si algún sacerdote nos sigue o algún hermano que conoce de esto y ve que nosotros erramos, por favor hágalo saber y diga que fue impreciso. Hágalo saber, participe aquí, lo hacemos participar en directo o como sea, en razón de que no haya confusiones, ¿no? Nos vendría muy bien, no que estén de francotiradores, sino de que participen y que en favor de los fieles nos digan, en realidad me parece que esto fue impreciso, ojalá y lo aclaren, o usted mismo lo puede aclarar. Claro. Y enviarnos las aclaraciones en algo en que hayamos errado o hayamos sido imprecisos. Ojalá y pudieran tener, o algún seminarista de cuarto de teología tan sabio ya, y cuánto han profundizado con las clases de Padre David. No, allí yo me desligo de toda responsabilidad. O hay por ahí algunos ex seminaristas que profundizaron en tiempos y que tenían me grandes... desligo de toda responsabilidad. Seminaristas, ex seminaristas, ministros, diáconos, presbíteros, obispos. Eso renta ya, no, tanto no. Todo aquel que pudiera tener un conocimiento cierto o que tuviese ahí la sospecha de que algo no quedó claro, haga el favor de hacerlo saber para que lo corrijamos o para que lo precisemos. Después de esto, aquí está el siguiente trabajo. Dice en los apuntes que seguramente han recibido, recibirán, dice apéndice, un apéndice. Ya ven lo que es el apéndice, es un extra. El axioma escolástico, facenti quod est in se, Deus non denegat gratiam. Sí. Cuando el hombre hace todo lo que le toca, o todo lo que está en sus fuerzas, todo lo que en sí puede, entonces Dios no le niega su gracia. Y está una lectura con dos incisos ahí como interpretaciones posibles y las interpretaciones insuficientes, para hacer una reflexión sobre la gracia a manera de conclusión de este apartado sobre la gracia actual. La tarea es la siguiente. A quienes no contestaron en tiempo real, que los anoté porque es un punto quizá que se deba considerar extra, deberán como quiera contestar a las preguntas que les he puesto allí y entregarlas por escrito junto con su reporte de lectura del apéndice que ahí aparecerá en sus apuntes. Las preguntas las recuerdo otra vez para quienes se conectaron tarde. 3 preguntas que algunos contestaron y que todos deberán contestar. Me refiero a todos los que están inscritos en este curso. Primero, si me porto bien, ¿Dios me da la gracia? 2,
Si hago oración, entonces recibo la gracia. Y 3, la disposición para recibir la gracia salvífica le toca al hombre. Claro. Las responden, las envían por escrito su respuesta, junto con el reporte de lectura del tema aquí, del apéndice que dejamos para concluir este tema número 10 que hoy abordamos. Dios es libre al dar la gracia, nadie lo determina, nadie lo forza, ni con un rito, ni con un acto, ni lo amenaza Dios. Dios, si no me das la gracia, me mato, ¿no? Dice Dios, mátate. Mucho menos con azúcar, con chiqueadores, calzones amarillos o rojos, Sí, cosas así por así con fe. Claro. A Dios no se le puede obligar, Dios es totalmente libre para dar su gracia. Él la da a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Es un acto de su liberalidad. Claro. Padre, Listo, pues vamos. muchas gracias, estamos a tiempo. Les agradecemos quienes se sintonizaron, quienes están en línea. Les enviamos un saludo y les recordamos que Cristo está con nosotros y que no nos abandona. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena noche. Nos estamos viendo.